Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad, el grupo S15 les va a explicar acerca de lo que vendría a ser la alcoholemia e intoxicación por el alcohol. Los integrantes de este grupo es mi persona, la Cruz García Dayana Yadira, que tiene el artículo por título Tolerancia individual a la intoxicación aguda por etanol. La compañera Sabaneo Taipe Cleide Isabel, que tiene el artículo por título La determinación del alcohol post-mortem, aspectos a considerar para una mejor interpretación. Y por último, la compañera Baje Montero Blanca Netzi, que lleva por título su artículo La concentración de alcohol en sangre en el laboratorio clínico, una revisión narrativa de la fase preanalítica en pruebas diagnósticas y forenses. Bueno, para empezar, vamos a dar una pequeña introducción de qué vendría a ser la alcoholemia o lo que vendría a ser la intoxicación por el alcohol. En este caso, la alcoholemia va a hacer referencia a la concentración de alcohol etílico que va a estar presente en la sangre de una persona, que generalmente va a ser expresada en gramos por litro. Cuando vamos a hablar ya de una intoxicación por alcohol, vamos a saber qué va a ocurrir cuando una persona consume una cantidad de alcohol que excede la capacidad del cuerpo para metabolizarlo. También vamos a hablar cómo es el metabolismo del alcohol. En este caso vamos a tener a la absorción, a la distribución, al metabolismo hepático y a la eliminación. Cuando ya vamos a hablar de la absorción, que vendría a ser el primer proceso, el primer paso, o el primer proceso, va a ser cuando el alcohol se absorbe en el tracto gastrointestinal, que principalmente en el intestino delgado. Y esta va a absorber una pequeña cantidad en el estómago. Cuando ya vamos a hablar de la distribución, una vez que ya se haya absorbido, el alcohol se va a distribuir por el torrente sanguíneo hacia los tejidos y órganos. Y esta se va a difundir fácilmente en los tejidos con alto contenido de agua. Cuando vamos a hablar ya de un metabolismo hepático, vamos a hablar de dos conversiones, tanto la conversión a etanol-acetaldehído y la conversión de acetaldehído en acetato. Cuando vamos a hablar de la primera conversión, que es el etanol en acetaldehído, vamos a hacer referencia a que esta enzima va a catalizar la reacción en el citosol de las células hepáticas. Cuando vamos a hablar ya de la conversión de acetaldehído a acetato, vamos a hablar que esta enzima se va a convertir en el acetaldehído en acetato. También cuando ya vamos a hablar del último proceso, en este caso la eliminación, vamos a decir que aproximadamente de un 90 a un 95% el alcohol se va a metabolizar en el hígado, mientras que el resto se va a eliminar inalterado a través de la orina, sudor o respiración. Como todo proceso, vamos a saber que tiene factores que se van a influir. En este caso, los factores que influyen va a ser la genética, el género y la frecuencia de consumo. También vamos a tener las vías metabólicas. En este caso vamos a tener tres vías. Las vías de enzima alcohol deshidrogenasa, la vía del sistema microsomal de oxidación y por último la vía de catalasa. También vamos a tener valores referenciales en las cuales están asociadas a la intoxicación alcohólica aguda. En este caso, el leve, que va a estar de un 0,5 a 1,5, la media de 1,5 a 2,5, fuerte, que vendría a ser de 2,5 a 3,5. En este caso, esta se llama ebriedad completa. Cuando ya vamos a hablar de grave, va a estar los valores de 3,5 a 4,5. Bueno, para continuar vamos a hablar de la fase preanalítica. En esta fase son en las que se cometen mucho más errores, desde la toma de muestra, de la identificación del paciente, desde los tubos en la cual nosotros vamos a recolectar los tipos de muestra. Para empezar, vamos a hablar de la identificación del paciente y el consentimiento informado. En este caso, explicar al paciente con qué finalidad vamos a recolectar la muestra y todo el procedimiento que se va a llevar a cabo. Los tipos de muestra que se pueden realizar post-mortem puede ser sangre, orina y lo que vendría a ser un morbillo. Cuando vamos a hablar de persona viva, en este caso de sangre, el uso de la sangre, tipo de muestra de sangre, va a ser una muestra estándar para determinar la concentración de alcohol en la sangre. El tubo adecuado en la cual nosotros vamos a hacer la recolección de muestras puede ser el tubo anticoagulante, o heparina, o el tubo en este caso gris, que generalmente es el tubo de glicemia, ¿no? Y también vamos a necesitar un preservante. En este caso, el preservante va a ser el fluoruro de sodio al 1%. ¿Para qué nosotros vamos a utilizar este preservante? Más que nada para prevenir la fermentación bacteriana y estabilizar lo que vendría a ser el alcohol. Cuando vamos a hablar ya de una recolección de muestras de orina, vamos a saber que este tipo de muestra que vendría a ser la orina va a complementar el análisis de sangre y que se va a utilizar más que nada para evaluar el alcohol que ya fue metabolizado. También en la cual nosotros vamos a recolectar va a ser pues en un recipiente estéril. También se puede recolectar saliva y aire aspirado. Cuando ya vamos a hablar de una técnica en sí, podemos hablar de la cromatografía en gases. Entonces, las muestras que nosotros vamos a utilizar pueden ser sangre, igual orina, cabello, saliva, humor vítreo, bilis, hígado o vaso. También vamos a hablar de las consideraciones generales, en este caso de la cadena de custodia y el almacenamiento y transporte. Las muestras deben ser refrigeradas a 4 grados o también de menos 20 grados a 4 grados. Y esto para evitar la exposición a temperaturas extremas. Cabe recalcar que vamos a tener pautas muy importantes que debemos tomar en cuenta. En este caso, si la prueba de la concentración de alcohol de sangre resulta básica en ciertos casos que nosotros vamos a sospechar o que se sospecha que el fallecido consume alcohol, vamos a tener en cuenta 3.
el sitio y el método de recolección de la muestra, el tiempo transcurrido después de la muerte y el estado del cuerpo cuando se hizo la recolección de muestra. También vamos a hablar de la correcta toma de muestra, en este caso de los dos sitios. El correcto toma de muestra puede ser de dos sitios, entonces eso quiere decir de que ambas venas femorales se puede sacar la toma de muestra. También el contenido acuoso de las muestras sanguíneas, en este caso las mujeres presentan un porcentaje mayor debido al hematocrito menor. Y vamos a hablar en este caso de la fase analítica. Para pasar a lo que es la fase analítica, voy a empezar a hablar sobre el primer artículo donde nos menciona que los médicos forenses utilizan lo que es el análisis cromatográfico de gases para determinar la concentración de etanol en la sangre de lo que son los cadáveres y así diagnosticar lo que es la alcoholemia post-mortem. Y un punto muy importante a considerar es la concentración de alcohol en sangre. En este artículo vamos a usar dos enzimas muy importantes oxidantes de lo que es el etanol. Uno, lo que es el alcohol deshidrogenasa, que se va a usar en el hígado, y el acetato-aldehído deshidrogenasa en el tronco encefálico. Y como les mencionaba, este estudio se realizó en cromatografía de gases para así ver la actividad enzimática. Cuando se realizó la investigación, se comenzó preparando lo que son portaobjetos histopatológicos, ya que se utilizó el método de fijación, deshidratación, clarificación de lo que es el tejido de hígado y cerebro ya desparafinados, de que son los portaobjetos histopatológicos. Estos van a ser cortados en 10 micrómetros de espesor y se va a incumbar en lo que es un tampón de pirosgato de pH de 7,4, con la presencia de otros sustratos como es el etanol para lo que es el alcohol deshidrogenasa y el acetaldehído para lo que es el aldehído deshidrogenasa. También vemos un colorante específico, lo que es el nitrito azul tetrazólico, donde vamos a ver que este va a servir para comprender lo que es la reacción enzimática en lo que es el formadán azul oscura, que tenemos que identificar y determinar lo que es la actividad enzimática en lo que son ya los portaobjetos histopatológicos, ya tanto sean tejidos cerebrales y hepáticos. Y estas láminas también se van a encerrar en lo que son poliestireno y se van a examinar en lo que es en el microscopio de luz transmitida con un aumento de 400 a 600. En todas estas preparaciones de lo que hemos sido de los tejidos cerebrales y hepáticos se van a examinar por lo menos 7 campos. También después de haber hecho las preparaciones histológicas, la actividad histoquímica de lo que es el alcohol deshidrogenasa se va a identificar mediante lo que es el método Pierce. Estamos hablando de lo que es el tejido hepático. Este método Pierce se va a basar en lo que es la capacidad de la fosfatasa ácida en neutralizar un sustrato específico, así liberando un producto coloreado para que pueda ser visualizado bajo el microscopio. Este producto resultante mayormente es lo que es el nitrofenol, que va a presentar un color amarillo, que fácilmente así va a ser la detección de la actividad enzimática. Y para lo que es el acetaldehído deshidrogenasa en lo que son neuronas del tronco encefálico, se va a medir mediante lo que es el método de Simas-Tink. Esta es una técnica utilizada para lo que es la detección enzimática de lo que son monoaminooxidasas. Y en este proceso esta enzima va a actuar sobre lo que son las aminas biógenas y las va a convertir en lo que son sus correspondientes productos desaminados, lo que puede ser detectado mediante lo que es la luz fluorescencia. Para hablar sobre el segundo artículo, vamos a hablar sobre que este método que se usa en el segundo artículo, el método analítico, es la medición cuantitativa y cualitativa de lo que es el alcohol en fluidos corporales, y también se usa lo que es la cromatografía de gas con un detector de ionosización de Fama, ya utilizando lo que es una técnica de inyección directa o por muestra al vacío. Como vemos en la imagen, el método de inyección es la clave para lo que es el análisis de cromatografía de gas, ya que influye directamente en lo que es en la forma de la muestra que es introducida en el sistema cromatográfico. Existen dos técnicas, como ya les mencionaba, principalmente que es la inyección, que se pueden usar en la cromatografía de gas, que conocemos lo que es el FIT, y la inyección directa o el muestreo al vacío. La inyección directa consta de una pequeña cantidad de lo que es la muestra, se va a introducir directamente en lo que es el inyector del cromatógrafo de gases, y lo que es el muestreo al vacío, como vemos en la imagen, se va a utilizar una bomba adicional o un sistema de vacío para aspirar lo que es la muestra ya gaseosa o volátil a través de una línea capilar hacia lo que es el inyector de lo que es el cromatográfico, donde lo vamos a observar la muestra. La muestra se va a evaporizar si es necesario y así se va a separar en lo que es la columna. En este artículo también nos habla sobre tipos de muestras que se pueden usar, lo que es más recomendable, lo que es la sangre femoral. Para hablar sobre el siguiente y tercer artículo, vamos a ver que en este artículo nos habla sobre la determinación de lo que es la concentración de alcohol en sangre mediante lo que es la espectrofometría automatizada utilizando lo que es suero o plasma, por lo que se denomina una concentración de alcohol en suero. Aquí este ensayo enzimático de lo que es el espectrofotométrico, basado en lo que es el alcohol deshidrogenasa, de lo que es de la levatura altamente selectivo para lo que es el etanol, y la medición de lo que es el alcohol en sangre. Vamos a ver que la medición enzimática de la espectrometría en lo que es la concentración, ya sea en suero de alcohol, en suero o en plasma, se va a basar en lo que es el pico de absorción de lo que es V, de lo que es la nicotina, adenina, nucleótido reducido, que más lo que es el hidrógeno va a ser producido por lo que es el alcohol
aldehído de citrogenasa, y este va a provocar lo que es un pico de absorción, que es cercano a lo que es producido por la hemoglobina oxigenada, lo que es libre. Pero sin embargo, en lo que son ensayos modernos, utilizan unas diluciones de 20 veces para medir lo que es la concentración en alcohol en sangre. Es probable también que el sesgo de hemólisis sea de hasta menos 10%, que causa lo que es la oxidación de lo que es el etanol, y que ocurre antes de los análisis enzimáticos. Y eso sería todo. Bien, continuando con la exposición, ahora vamos a pasar a la fase post-analítica, donde nos menciona, en este caso, el primer artículo de la tolerancia individual a la intoxicación aguda por etanol. Estos puntos, ¿no?, para tener en cuenta esta fase. El primero, que es la comparación de matrices biológicas. En este punto es importante entender que no se va a limitar al análisis solamente de sangre, sino también que se consideren muestras como humor, vitro y orina, que ofrecen una perspectiva adicional sobre la presencia y distribución del alcohol en el cuerpo. También entender que estas matrices son útiles para poder confirmar si el etanol detectado es producto de una ingesta previa, es decir, de origen exógeno, o si se forma después de la muerte debido a la actividad de microorganismos en los tejidos, ¿no?, en división, es decir, de origen endógeno. En segundo punto tenemos lo que es la evaluación de producción endógena, es decir, el impacto de la putrefacción. Esto puede llegar a alterar significativamente los niveles de alcohol en las muestras, como también puede suceder por los microorganismos presentes en el cuerpo. Generan etanol a partir de azúcares y compuestos en procesamiento. Y es importante, para evitar estos errores, recomendar el uso de conservantes químicos, como en este caso se menciona el fluoruro de sodio, que inhibe la actividad microbiana y el almacenamiento de las muestras en condiciones controladas, ¿no?, en este caso a 4 grados centígrados. Y también tenemos la interpretación de resultados, ¿no? Aquí es importante tener en cuenta la correlación con el caso. Es esencial interpretar los resultados en el contexto de los hallazgos en la escena del caso, por ejemplo, la presencia de botellas de alcohol cerca del cuerpo o testimonio que previamente confirmen el consumo o signos clínicos también previos. Esto nos va a ayudar a construir un análisis más sólido, especialmente en casos donde las concentraciones con alcohol están en un rango de mortalidad. Y como informe final, nos menciona que debe de incluir resultados analíticos detallados y con una discusión sobre las posibles limitaciones y fuentes de interferencia, como los efectos de la putrefacción o el manejo de las muestras. Y como datos importantes, como yo mencioné, la refrigeración, en este caso la muestra se mantiene a 4 grados centígrados para prevenir la formación de etanol post-mortem. Y como preservantes, el uso de fluoruro de sodio va a estabilizar las muestras y evita la generación secundaria del alcohol. Ahora, en el segundo artículo, que es la determinación, en este caso, de alcohol post-mortem, aspectos a considerar para una mejor interpretación, nos menciona también los siguientes puntos, ¿no? El control de calidad de los resultados. Aquí vemos el punto de la validación rigurosa, es decir, se deben realizar pruebas que garanticen que los métodos analíticos utilizados cumplan con los estándares internacionales, asegurando la precisión y confiabilidad de los resultados. También las calibraciones frecuentes del equipo, como los cromatógrafos de gases, son esenciales para poder minimizar estos errores. También nos menciona en este caso lo que es la documentación de trazabilidad, y es que desde el momento en que la muestra es recolectada, cada paso debe de ser registrado detalladamente, incluyendo las condiciones del transporte y el almacenamiento. También este registro asegura que la muestra se maneja adecuadamente, evitando la contaminación o incluso el deterioro, lo que va a garantizar la validez legal de los resultados. Y por último tenemos la revisión técnica del informe, ¿no? Aquí se van a especificar los métodos utilizados, los valores obtenidos y cualquier observación sobre posibles interferencias o limitaciones durante el análisis. Y también mencionar como dato que la cromatografía de gases acompañada de espectrofotometría de masas o detección por ionización de llama va a garantizar lo que es la precisión. Y también un informe completo y bien documentado va a respaldar el uso de los resultados en contextos judiciales. Por último, tenemos el último artículo, ¿no? Concentración de alcohol en sangre en el laboratorio clínico, una revisión narrativa de la fase preanalítica en pruebas diagnósticas y forenses. En este artículo también nos mencionan los siguientes puntos, como lo que es la interpretación integral, ¿no? Aquí los resultados, además de los resultados en sangre que se realiza, también se pueden analizar otras matrices como tejidos y líquidos corporales para poder confirmar en este caso lo que es la distribución del alcohol y su posible impacto en diferentes órganos. Al igual que este enfoque nos va a permitir determinar si la alcoholemia detectada tuvo un papel en el desenlace fatal o si está relacionado ya con procesos no letales. También tenemos lo que es la revisión de interferencias. En la revisión de interferencias nos mencionan los puntos de que es crucial identificar y documentar cualquier factor que pueda alterar los resultados, como contaminantes químicos en los tubos de recolección o reacciones entre sustancias presentes en la muestra. También
En este caso, en el análisis contextual es importante mencionar que se debe de hacer una clasificación de los niveles de intoxicación, ¿no? Como mencionó ya mi compañera, se utilizan los rangos establecidos de, por ejemplo, nivel bajo, 0.5 a 1.5 gramos por litro, moderada de 1.5 a 2.5 gramos por litro, grave de 2.5 a 3.0 gramos por litro y mortal mayor a 3.0 gramos por litro, ¿no? Y en el informe final se debe de elaborar un informe técnico que explique los resultados y conclusiones contextualizando los hallazgos dentro de los datos clínicos o forenses del caso. Como último dato en este caso, mencionar que el análisis de las actividades enzimáticas como el alcohol deshidrogenasa AEH y el aldehído deshidrogenasa ALDH respalda lo que es la interpretación, ¿no? Y los resultados en sangre deben integrarse con análisis de otras matrices para poder obtener como un panorama mucho más completo. Eso sería todo. Muchas gracias.